aquí tiene un piquito, y también esa solución que está entrando, que viene a mezclarse con esta que está aquí al medio, viene a mezclarse, ¿ya? Entonces, va a ser más rebajada o más concentrada su sal, y entonces va a salir a una velocidad de F galones por minuto. Y hay una cierta cantidad X que no conozco, que es libras de sal por galón, ¿ya? Entonces dice, en un tanque se tiene una solución salina con Q sub 0 libras de sal, cuando el tiempo es igual a 0, con un volumen de B sub 0 galones. Se vierte en el tanque otra solución salina que contiene B libras de sal por galón a una rapidez de E galones por minuto. La solución se mantiene homogénea por agitación y sale del tanque a una velocidad F galones por minuto. Entonces yo tengo varios datos ahí. Pero ¿qué es lo que se hace? O sea, a medida que, fíjense, si la rapidez, a ver, por favor, por favor, su micrófono. Ya. Si la rapidez es igual E galones por minuto, de la que está entrando es igual a la rapidez que está saliendo aquí, ¿ya? Entonces se va a mantener en el mismo nivel de agua, de una solución de sal. Pero si esta es mayor que esta, entonces va a ir aumentando, hasta que llega a llenar ahí el tanque y luego a rebalsar, ¿ya? Caso contrario, si esta es menor a esta, si esta, por ejemplo, es mayor a esta, entonces va a ir disminuyendo el agua, ¿ya? Hasta que llegue a secarse, hasta que llegue a salirse toda el agua, ¿ya? Entonces, ahí hay un proceso que va a funcionar con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, lo que se quiere calcular es la cantidad de sal en el tanque en un tiempo T. Bueno, vamos a empezar a armar nuestra ecuación diferencial. Fíjense que aquí yo digo, si ustedes lo ven esto de aquí, dice, es la derivada de Q con respecto al tiempo. Esa es, ¿qué significa esto? Esto es la variación de la cantidad de sal en el tanque en un tiempo T. ¿Ya? Entonces, por eso, fíjense, cuando yo digo la derivada de Q con respecto al tiempo, ¿ya? Para mí esa es una derivada, es una interpretación de una velocidad. Cuando hemos visto cálculo 1, cuando se ha visto cálculo 1, hemos visto que la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Pendiente, derivada igual a pendiente. ¿Pendiente de qué? De la recta tangente. ¿Dónde? En un punto. Pero cuando yo le digo interpretación física de la derivada, eso es una razón, es un cociente, es el cambio de una magnitud con respecto a otra magnitud. ¿Ya? En este caso, la magnitud cantidad de sal versus magnitud tiempo. Entonces, es la variación de la cantidad de sal en el tanque con respecto al tiempo. ¿Ya? Es importante. Por eso es que a eso yo le doy, porque se me dice calcular la cantidad de sal en el tanque en un tiempo T. Entonces, yo de ahí empiezo
a manejar esto que se llama derivada de Q con respecto al tiempo. ¿Cuál es la unidad? Libras de sal. Tiempo, minuto. Entonces, ¿cómo calculo yo eso de ahí? Así. La cantidad de sal que hay en el tanque en un tiempo cualquiera es las libras de sal por minutos que entran menos la libra de sal por minutos que salen. ¿Por qué? Porque aquí van entrando y aquí van saliendo. Ya, entonces, eso es lo que me queda en el tanque. Entonces, vamos a ver las libras de sal por minutos que entran. Aquí tengo un proceso de entrada. ¿Ya? Como ustedes ven, en ese proceso de entrada, yo lo que quiero salir, lo que quiero que me quede es libra de sal por minuto. Entonces, ¿qué tengo que multiplicar? Libras de sal por galón multiplicado galones por minuto, ¿no ven? Entonces este se me va con este, por lo tanto tengo B por E. ¿Sí? ¿Lo ven? Esas son las libras de sal por minutos que entran. ¿Lo vieron? ¿Ven esto? Sí, ingeniera. Ya. Entonces esas son las libras de sal por minutos que entran. ¿Y cuáles son las libras de sal por minutos que salen? Como ustedes ven, aquí yo tengo otro proceso de salida, que sería, si allá es B por E, acá va a ser X por F, ¿cierto? ¿Sí? Va a ser X por F. Entonces, fíjense, las libras de sal por minutos que entran menos las libras de sal por minutos que salen. Las que entran son B por E, entonces voy a tener libras de sal por galón, galones por minuto, libras de sal por minuto. Las que salen, vamos a tener F por X, porque esto, galones con galones se entra y libras de sal por minuto, me queda F por X. Pero aquí resulta que X yo no conozco. No se conoce esta concentración de sal, la X, ¿no? Porque a eso le llamo concentración de sal, es decir, la cantidad de sal que hay en un galón, ¿no? Entonces, para conocer X, aquí yo hago lo siguiente, se debe conocer el volumen de solución del tanque que hay en el tanque en un momento de T. Tengo volumen inicial. Tengo el volumen inicial. Fíjense, si yo multiplico E por T, E vale galones por minuto, multiplico por minuto, me quedan galones, y estos son los galones que entran. F por T, F es galón por minuto, multiplico por minuto, me queda galón, y esos son los galones que salen. Entonces, ¿cuál es el volumen que hay en el tanque en un momento T cualquiera? Es el volumen que había, el volumen que entra menos el volumen que sale. Entonces, esto es galones. ¿Ya? Galones. Galones es una unidad de inglesa, ¿cierto? Entonces, si yo quiero libras de sal por galón, entonces voy a tener Q, que es libras de sal, y el galón en un momento de T cualquiera es B sub 0 más E por T menos F por T. ¿Ya? Entonces, de esa forma yo consigo el valor de X. ¿Qué valor de X? Este valor de X de aquí, que está con rojo, que no conozco. Este valor de X aquí, que no conozco. ¿Ya? Yo lo estoy encontrando balanceando volúmenes, nada más volumen que entra más el volumen que está en el tanque menos el volumen que sale. ¿Ya? De esa forma yo puedo encontrar X, cantidad de sal sobre galón. ¿Ya? Entonces, vuelvo a la fórmula que yo me había puesto anteriormente.
La derivada de Q con respecto al tiempo son las libras de sal por minutos que entran menos las libras de sal por minutos que salen. Entonces yo voy a tener derivada de Q con respecto al tiempo, V por E menos F por X, que ya lo habíamos visto. Y ya yo sé que F, ya yo encontré el valor de X, que es el que está ahí con verde. Ese valor de X es este. ¿No ven? Entonces, ¿qué sería este? ¿Qué sería este que está con verde acá? Por lo tanto, ya tengo mi ecuación diferencial. Yo la acomodo y me sale esta de aquí que estoy remarcando. Esa es mi fórmula que me permite hallar la cantidad de sal en función del tiempo. ¿Qué tengo como datos? Como datos tengo la cantidad de sal por minuto que salen, tengo el volumen inicial, la cantidad de E es la cantidad de galones por minuto que entran, B es la cantidad de sal inicial y E ya está de nuevo ahí. B por E, B sub 0, conozco también Q sub 0, conozco T sub 0, ¿ya? Todos esos son datos que yo conozco inicialmente en el problema. ¿Bien? Entonces, fíjense, esta es una ecuación diferencial lineal. Y aquí voy a borrar para que lo hagamos de nuevo todo. Estos son problemas facilitos. ¿Me van a ayudar, por favor? Yo prefiero hacérselo de nuevo que explicarle, para que ustedes vayan viendo. Uy, 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 uy. ¿Qué pasó? Allá. Dice, en un tanque tienen decalitro. Un decalitro es igual a 100 litros, ¿no ven? Bueno, pero no me interesa. Entonces, en un tanque dice, voy a tener como datos, un tanque contiene un volumen inicial de 100 decalitros de salmuera, disolviendo un Q sub 0, 60 kilogramos de sal en agua. Esto cuando el tiempo vale 0 minutos. Esta es la condición inicial. Se introduce agua en el tanque, agua salada que contiene un kilogramo de sal por decalitro. Y esto es B. Y la rapidez con que entra es a 2 decalitros por minuto. Esta es la rapidez con que entra. Por eso es que yo le he puesto aquí. B vale 1 kilogramo de sal y es igual a 2 decalitros de sal. Dice, la mezcla se mantiene homogénea por agitación y sale a la misma velocidad a la velocidad de 3 decalitros por minuto. Entonces F. Y lo que yo no conozco es la cantidad de sal acá. Aquí inicialmente tengo un Q sub 0. Cuando el tiempo vale 0. Y un volumen inicial de 100 decalitros. Eso es lo que hay ahí, lo que está con amarillo. Como ya yo tengo la ecuación diferencial y yo sé que esa ecuación diferencial es lineal, ¿ya? Yo tengo una ecuación diferencial lineal ahí.
Y yo lo único que yo voy a reemplazar son los datos. Fíjense, yo voy a tener la derivada de Q, que es lo que quiero encontrar en función del tiempo, más F vale 3, B sub 0 vale 100, E vale 2 veces T, F vale 3 veces T. Todo eso por Q es igual a B por E, a 1 por 2. Por lo tanto, la derivada de Q con respecto al tiempo vale 3 veces 100 menos T por Q es igual a 2, y esta es una ecuación lineal. Vamos a resolver la ecuación lineal. Q es igual a E elevado a la menos integral de 3 por 100 menos T por D de T. La integral de E elevado a la integral 3D de T por 2 D de T más C. Si U es igual a 100 menos T, diferencial de U es menos D de T. Entonces esto va a ser igual a la integral 3 veces al negativo D de U sobre U. Entonces sería 3 veces el logaritmo de U, 3 veces el logaritmo de 100 menos T. ¿No ven? Esa sería la integral que estamos trabajando ahí. Por lo tanto, tengo que Q elevado a la... Y aquí, logaritmo de 100 menos T elevado al cubo. Entonces voy a tener aquí logaritmo de 100 menos T elevado al cubo por la integral de E elevado al logaritmo de 100 menos T elevado a la menos 3, ¿no? Porque como no tiene este signo negativo, entonces aquí es positivo. Y por el cambio de variable este menos D de T, entonces ya me cambia, ¿eh? Por 2 veces D de T más T. Estoy resolviendo la ecuación lineal. Esto se me va. 100 menos T elevado al cubo. Y esto sería, esto se me va, la integral de 100 menos T elevado a la menos 3. 2 veces lo saco afuera por D de T más T. ¿Cómo resuelvo la integral de 100 menos T elevado a la menos 3? P igual a 100 menos 3. D de P igual a menos D de T. Entonces vamos a tener la integral de P elevado a la menos 3 por menos D de T. Menos P elevado a la menos 3 más 1 dividido entre menos 3 más 1 menos P elevado a la menos 2 dividido entre menos 2. Entonces, el resultado de esa integral sería 1 sobre P cuadrado. Y sería 1 sobre 100 menos P elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí tengo que Q es igual a 100 menos T elevado al cubo por 2 veces. Y aquí hay un 2 más. 1 sobre 2. Por 100 menos T elevado al cuadrado más C.
Se me va con esto. Por lo tanto, Q vale 100 menos T más C por 100 menos T elevado al cubo. ¿Ya? Y esta sería mi solución general. Ahora lo que yo quiero es hallar la solución particular, porque ya hemos dicho que en todos los problemas planteo la ecuación diferencial, luego hallo su solución general y ahora voy a conseguir la solución particular. Aquí yo tengo un dato inicial que me dice que Q sub 0 es igual a 60 kilogramos cuando el tiempo vale 0. Esa es una cantidad que ustedes ven, es 60 kilogramos de sal. Esa es la condición que había inicialmente. Entonces, 60, 100 menos 0, más T por 100 menos 0 elevado al cubo. 60 menos 100 va a ser menos 40. Porque esto elevado a la 1 pasa a signo negativo menos 40. C es menos 40. 4 por 10 elevado a la 4 por 10. Por 10 elevado 10 al cuadrado elevado al cubo 10 elevado a la z. Menos 4. Entonces, C es igual a menos 4 por 10 elevado a la menos 5. Ya tengo el valor de la constante. Entonces, la solución particular Q (100 menos T menos 4), no, mejor lo dejamos así, ¿no? Menos 40 sobre 100 elevado al cubo. Por 100 menos T elevado al cubo. Listo. Y esta viene a ser la solución particular. Ya tengo la ecuación diferencial, que es la misma que he conseguido yo acá. Ya le he indicado cómo, por qué. Tengo la solución general, que sería la que está con amarillo, y ahora tengo esta solución particular, donde ya tengo el valor de C. ¿Ya? Entonces, ¿qué me pide en el problema? Hallar la cantidad del sal en el tanque al cabo de 1 hora. Entonces me dice hallar Q, que va a dar en kilogramos, cuando el tiempo va a ser 60 minutos. ¿Ya? Yo no le voy a poner 1 hora porque fíjense, aquí los datos están en minutos, decalitros por minuto, ¿no? Entonces, al cabo de 1 hora, yo no le voy a poner 1, me voy a poner 60 minutos, ¿no ves? Por unidades. Entonces, aquí que me da 60 igual a 100, ¿no? Q, no conozco Q, menos 60, menos 40 por 100 elevado al cubo por
100 menos 60 elevado al cubo. Por lo tanto, ¿cuánto vale Q en kilogramos de sal? Por favor, a ver si me lo calculan, por favor. Bien, estoy esperando que... Sale 37,44. 37,44 kilogramos de sal. Y ese es el resultado que la cantidad de sal cuando pasó 1 hora. ¿Ya? En ese proceso de que tengo un volumen inicial, voy otra solución distinta, la voy echando y entonces la solución bien mezclada ya sale por el tanque, ¿no? Entonces cuando pasa 1 hora ahí en el tanque hay 37,64 kilogramos de sal por minuto. ¿Se entendió? Hola. Hola, hola. Sí, ingeniera, se entendió. Muy bien. ¿Los demás? Se entendió. ¿También? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, a ver. Este derrame es de líquido. Ya. Vamos a ver al final ese derrame de líquido, ¿ya? Vamos a ver circuitos eléctricos simples. Ustedes saben ya que hay un circuito en serie y que conocemos un circuito en paralelo, ¿ya? ¿O quieren hacer otro de... ¿Cómo se llama? Otro ejemplo. Ese de circuitos está bien, ingeniera. Ya. De circuitos está bien. Ya. ¿Se entendió el otro, no? Ya. Claro, vamos a poner las caídas de voltaje van a ser aquí. ¿Ya? Bien. Yo, fíjense, voy a tener dos circuitos, uno llamado circuito RL y el otro es circuito RC. Estos han debido llevar ustedes en física, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya, estos circuitos están en serie, circuitos en serie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo está conectado a una sola malla de corriente, igual acá una sola malla de corriente. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta
circuito R, aquí tengo una resistencia. Esto L se llama en física, cuando estoy trabajando así, se llama una inductancia. La forma en la que yo hago así, esa es una resistencia, y aquí circula una corriente I. Por supuesto que aquí hay una fuerza electromotriz, una FEN, han llevado en física, ¿cierto? Que está dado en un voltaje ahí, una FEN. En el circuito RC yo tengo aquí una corriente, tengo un capacitor, ¿ya? Y por supuesto está circulando cierta corriente I, y tengo una FEN, esto es una FEN, una fuerza electromotriz dada en voltio. Entonces, fíjense, aquí vamos a aclarar los términos. Esto I tengo 2 puntos, viene a ser la corriente en amperios. Acá Q es la carga del condensador dada en coulombio. Aquí el B sub I es la caída de voltajes. C es el condensador dado en faradios. L es el coeficiente de autoinducción, dado en Henry. Ustedes conocen ya estas medidas. D es la resistencia dada en ohmios. Y aquí yo tengo la FEN, esto es la fuerza electromotriz dada en watts. Listo. Aquí, este símbolo de aquí es ohmios, ¿no ven? Y aquí se me fue muy adentro. Ya. Entonces, ya. Aquí, esto es ohmios. Listo. Entonces, fíjense, yo tengo ahí con sus unidades la fuerza. Ah, no, eso no es watt, pues esto es voltios, ¿no? ¿Qué estaba pensando? Esto es en voltios. Tanto de voltaje, ¿no? Bien. Entonces, dice, las caídas de voltaje debido a la resistencia R por I
La caída de voltaje debido a la capacitancia es Q sobre C. La caída de voltaje debido a la inductancia es L por DI con respecto de T. Además, vamos a saber que I es igual a la derivada de Q con respecto de tiempo. Entonces, ¿qué me dice acá? Me dice la ecuación diferencial se obtiene igualando las caídas de voltajes con el voltaje suministrado por la FEM. ¿Ya? Muy bien. Eso es importantísimo. Ahora, esta es una de las ecuaciones fundamentales. Fíjense, ahí tenemos las caídas de voltaje. ¿Ya? Ahora, en un circuito RL, que tengo una resistencia, una inductancia y hay una corriente eléctrica ahí. Tengo una FEM. Entonces, vamos a ver qué dice ahí. Dice, la ecuación diferencial se obtiene igualando la FEM. La ecuación diferencial, la caída de voltaje debido a la resistencia es R por I, más la caída de voltaje debido a la inductancia, porque aquí hay una inductancia L, L por DI con respecto al tiempo. Y esto es igual a E, la FEM es igual a una fuerza electromotriz dado en voltios, que es ¿ya? Entonces ahí yo tengo que la derivada de I con respecto al tiempo más R sobre L por I es igual a E sobre R. Y esta es una ecuación lineal. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un circuito RL, la ecuación diferencial va a ser esta. Cuando tengo un circuito RC,
Lo mismo, R por I, Q sobre C es igual a E. Como I es igual a D de Q con respecto al tiempo, lo reemplazo y obtengo que esta es mi ecuación diferencial. Tengo la ecuación diferencial para un circuito RC y para un circuito RL. RC. Que es ese de ahí. Bien. Entonces tengo las dos ecuaciones diferenciales. Y lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores, pues. Bien. Y ahora aquí he puesto, a ver, revísenle por favor hasta ahí. Ahí tienen las caídas de voltaje. Fíjense si lo entienden, por favor. ¿Se entiende? ¿Entienden? ¿Todos? Bien. Bien, bien. Entonces, vamos a hacer nuestro ejemplo. Vamos a borrarlo de nuevo todo para volver a hacer. Bien. Un circuito, dice, tiene una resistencia de 10 ohmios. Ya, yo me voy a armar aquí mi circuito. Tiene una resistencia igual a 10 ohmios. Tiene una inductancia igual a 1 Henry. Y va circulando una corriente I. Y aquí hay una FEN que es igual a 12 voltios. ¿No? Entonces, fíjense, esto es un circuito RL. Cuando tengo un circuito RL, como ustedes ven, aquí tengo una ecuación diferencial, un circuito RL. Aquí ya tengo mi ecuación diferencial, que ya yo le he puesto como lineal. Bien. Entonces lo único que me queda es reemplazar. Tengo que encontrar la cantidad de corriente que circula en ese circuito RL. 10 dividido entre 1 por I es igual a 12 sobre 10. Entonces la derivada de I con respecto al tiempo es igual a 10 más 10I es igual a 1,2. Entonces esto es lineal. Y va a ser igual a E elevado a la menos integral de 10 de dt. La integral de E elevado a la integral de 10 de dt por 1,2 de dt más C. E elevado a
menos 10t. 1,2 por la integral de e elevado a la 10t más c. Por lo tanto, i es igual a e elevado a la menos 10t. 1,2 por e elevado a la 10t dividido entre 10 más c. Al multiplicar esto me sale 1,2 dividido entre 10 más c por e elevado a la menos 10t. Y esa viene a ser la solución general. Bien, aquí hay unas condiciones iniciales, dice. Hay la condición que I vale 0 cuando el tiempo vale 0. 0 amperios. Entonces voy a tener 0 es igual a 1,2 sobre 10 más c por e elevado a la menos 10 por 0. Vale 1. Entonces c igual a menos 1,2 sobre 10. Pues 0,12, ¿no ves? Entonces I es igual a 1,2 sobre 10 menos 1,2 sobre 10 por e elevado a la menos 10t. Y es igual a 1,2 sobre 10 menos por 1 menos e elevado a la menos 10t. Esa viene a ser la solución particular. Muy bien, ¿qué me preguntaba? Bueno, lo único que me preguntaba era poner i en función del tiempo, nada más. Obtener una ecuación de i en función del tiempo. Aquí. Obtener i como una función del tiempo, nada más. Ya lo hemos obtenido. ¿Ya? Es decir, solamente me decía, planteé la solución general, nada más. Fácil, ¿no? Ingeniera, ¿eso se puede graficar? La gráfica de la corriente. Sí, se puede graficar, pero no hay necesidad de graficar acá. Ya, ingeniera. ¿Ya? Bien, porque es una función exponencial esto, ¿no? Que va decayendo la corriente en función del tiempo. Un condensador, dice, de capacitancia C es igual a 4 por 10 elevado a la menos 4 faradios. Dice, C descarga a través de una resistencia R que es igual a 100 ohmios. Dice, si la corriente es igual a 1 amperio, al final de 0,01 segundo. Esas son condiciones que me dan. ¿Cuál será la carga inicial? ¿Ya? ¿Qué quiere decir?
¿Cuánto vale Q sub 0? La carga del capacitor. Bien, yo tengo a ver. Tengo un circuito RC. Aquí tengo una resistencia. Aquí tengo un condensador. Aquí hay una FEN, una fuerza electromotriz. La corriente va circulando, tengo la resistencia y esto es C, no es Q, que es C. Un capacitor. Bien, yo tengo que esta es la ecuación diferencial que hemos hecho allá arriba. ¿Ya? Para ese circuito RC. Por supuesto que vamos a hacer que I es igual a la derivada de Q con respecto del tiempo. Entonces, fíjense. Mami, estoy en clase. ¿Cuál es el problema ahí? Tengo como datos R, que es igual a 10 ohmios. Ahora, Q no sabemos, el Q sub 0. Entonces, estos son mis datos. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Aquí voy a tener, ¿qué tenía? A ver, inicialmente acá, ¿qué tenía? Copiar. Aquí vamos a pegarlo. Esa es la ecuación diferencial inicial, que después ya nosotros dijimos que I era igual. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí tienen un R por I. Más 1 sobre C y Q. De aquí vamos a tener que D de Q es igual a I por D de T. Entonces, si nosotros integramos, Q es igual a la integral de I por D de T. ¿No? Por eso, fíjense, Q es esto. Más bien se lo voy a borrar esto de aquí, para que lo vean mejor. Y esto lo vamos a traer aquí para que se vea mejor.
Entonces tengo la integral de Q es igual a la... Por lo tanto, Q es igual a la integral de I por D de T. Entonces, eso es lo que yo vengo a reemplazar a Q. Esto es igual a 0. Acá voy a tener como dato que E vale 0, ¿ya? Porque no hay ninguna fuerza electromotriz, simplemente que hay una corriente ahí, yo necesito descargarlo. Entonces, cuando voy a tener que derivar con respecto de T, fíjense, voy a tener la derivada de I con respecto al tiempo, 1 sobre C por la derivada con respecto del tiempo de la integral. Entonces aquí me sale R por D de I con respecto al tiempo, 1 sobre C por I. ¿Qué es lo que hemos hecho ahí? La derivada con respecto de T de la integral de I por D de T, porque si estoy derivando algo que estoy integrando con respecto de T, resulta de que este se me va con este, ¿no ven? Y además yo conozco que la derivada de una integral también se me va. Entonces, ¿qué me queda ahí? Me queda I solamente. ¿Ya? Que vendría a ser todo esto de aquí, entre paréntesis. Bien, por lo tanto, yo como tengo que, fíjense aquí, ¿por qué estoy haciendo eso? No estoy usando esta ecuación de acá. Esa ecuación no la estoy usando porque aquí me dan como dato un I y un tiempo. Entonces lo que yo tengo que sacar es I en función del tiempo. ¿Ya? Y en función del tiempo. Entonces, he llegado a una ecuación lineal homogénea. Debo resolver esa ecuación lineal homogénea. ¿Ya? Al reemplazar 1 sobre R por C, porque el R pasa a dividir. Entonces, esta es una lineal homogénea donde su solución es esta. Esta es la solución general de esa lineal homogénea. ¿Ya? Entonces, y ahora dice 1 sobre R por C. 1 yo necesito encontrar ese valor de ahí. Según los datos, R valía 100. Y C vale 4 por 10 elevado a la menos 4. Entonces, esto sería 10 elevado a la 4 sobre 10 elevado al cuadrado por 4. Esto sería 100 dividido entre 4 es igual a 25. ¿Sí? Por eso es que aquí 1 sobre R por C es 25 de aquí. Y esa vendría a ser
la corriente la corriente en condiciones generales. ¿Ya? Entonces, tenemos la solución general ahí, ¿no ven? Bien, entonces, aquí tenemos que esta viene a ser la solución general de la ecuación diferencial. Ahora me dice, como tengo una condición que I vale 1 amperio cuando pasaron 0,01 segundos, entonces esta es una condición que me va a permitir encontrar la solución particular. Reemplazo 1 y T 0,0,1. Esto aquí lo vamos a simplificar. Elevado a la menos 25 por 0,01. Entonces, C es igual a 1 sobre, a ver, menos 25, por E, ¿no ven? Esto va a ser 1 por E elevado a la 25,001, porque pasa al denominador y luego pasa al numerador. Entonces, como ustedes van a ver aquí que C es igual a 1 sobre 25, 25T. Por lo tanto, aquí, si esta es la solución general, voy a reemplazar el valor de C, factorizo T, y entonces, fíjense que ahí yo tengo una solución particular. ¿Ya? Haciendo operaciones algebraicas, tengo una solución particular. Y en función del tiempo. Pero no, a mí no me piden Y en función del tiempo, sino cuál será la carga inicial que tenía el condensador, ahí, o sea, el condensador, este capacitor, ¿no? Entonces, porque Q, fíjense, es la carga del condensador dada en coulombio. Ya. Por lo tanto, ahora, fíjense qué es lo que hacemos aquí. Como I es igual a D de Q con respecto al tiempo, entonces D de Q es igual a I por el diferencial del tiempo. Yo, aquí esta es una ecuación diferencial de variable separable. ¿No ven? Entonces, esto se me va con esto y integro. Y la integral, ya tengo aquí la solución particular. Cuando el tiempo vale 0, entonces yo saco la cantidad inicial que sale 0,0 coulombios. Ya eso es cuestión ya de ¿cómo se llama? De operaciones algebraicas, ¿no ven? A ver, a partir de esa solución general, a ver, denle una miradita. ¿Ya? A ver si algo no lo entendieron. Porque yo no saqué I en función del tiempo, pero a mí no me piden I. ¿Cuánto era la corriente inicial? Sino cuánto es la cantidad de coulombio que hay en ese condensador. ¿Ya? Yo he ocupado otra fórmula que I es igual a D de Q con respecto al tiempo y luego integro. Vamos, por favor, revisando.
¿Ya? ¿Listo? ¿Ya está revisado? Sí, ingeniera. Bien. Ahora, aquí yo quería mostrarles algo. Esto de aquí. Ahora, lo voy a volver a hacer porque se lo quiero mostrar de nuevo todo, ¿ya? Fíjense que en los circuitos eléctricos allá, yo voy a tener una resistencia, una inductancia L. Acá voy a tener un capacitor C, una corriente eléctrica I. Y aquí tiene una fuerza electromotriz. ¿Cuáles son las caídas de voltaje? De la resistencia, R por I. De la inductancia, ¿cuál es la inductancia? L por D de I sobre D del tiempo. De un capacitor, C, la caída debido al capacitor es Q sobre C. Q sobre C. Entonces, fíjense, tengo resistencia, inductancia, capacitancia. Capacitor. ¿Ya? Y fíjense, aquí tendría R E va a ser igual, hemos dicho por la teoría que hemos dado, R por I más L por D de I con respecto al tiempo más Q sobre C. Pero fíjense que ahí ya tengo mezclado todo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a encontrar? I, Q, R. Entonces aquí no sabemos, por lo tanto, como yo sé que I es igual a D de Q con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces yo voy a tener que la fuerza electromotriz va a ser R por I más L por la derivada con respecto al tiempo de I de D de Q con respecto al tiempo más Q sobre C. Pero resulta que I también yo tengo que reemplazarla. I es igual a R por D de Q con respecto al tiempo. Eso es E. Entonces la fuerza electromotriz va a ser L y aquí voy a tener más R por D de Q con respecto al tiempo más Q sobre C. Entonces aquí voy a tener una Q en función del tiempo. Pero esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Es decir, no sabemos todavía resolver esta ecuación de segundo orden. ¿Por qué? Porque estamos haciendo aplicaciones
solo aplicaciones a las ecuaciones diferenciales de primer orden. Por eso es que no entra este circuito completo, solamente funcionan estos circuitos simples. Porque al trabajar con esas caídas de voltaje en los circuitos simples me quedan ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Y aquí, si le agrego más una inductancia o un capacitor a la resistencia, entonces yo ahí voy a tener una ecuación diferencial de segundo orden que no sabemos todavía resolver. Lo resolveremos en su tiempo, ¿de acuerdo? Pero mientras tanto ahora no, ¿de acuerdo? Porque estamos viendo solo aplicaciones a las ecuaciones diferenciales de primer orden. Muy bien. Ya se nos hicieron la una. No sé si quieren pasar clase a la noche para que les pueda pasar un rato nomás, ¿ya? Esto les va a servir para hidráulica también, esto de acá, caída de vaciado de los tanques, ¿ya? Quiero avanzar esto con ustedes, ¿ya? Vaciado de los tanques, derrame de líquido. ¿De acuerdo? Ya, ingeniero. ¿Ya? Nos conectamos a las 8, ¿está bien? 9. Sí. ¿Qué hora quieren? A ver, A las hablen 8. todos. 8. A las 8. 9:30. A las 8 entonces, ¿ya? 9, es que tengo clases ya. Ingeniera, los que no pueden a las 8. Tengo clases de zapatos. ¿Hasta qué hora tienes? Yo tengo A presentación. las 9 sería. Ya, a las 9 entonces, ¿ya? ¿Ok? Nos conectamos a las 9, ¿ya? Quiero hacer esto Ingeniera, sí, una pregunta, ingeniera. Usted dijo ya. que la anterior clase la grabó y todavía le iba a subir. No, La última que lo voy a ver ya, si lo tengo grabado para subirla, ¿ya? No se preocupen, que yo después voy a tener clases particulares, clases presenciales con ustedes. Por eso es que quiero terminar estos días, hasta el miércoles, y luego voy a darle los prácticos para que ustedes trabajen por grupo. Y teníamos que, 2 de junio creo que teníamos que dar, ¿no? Pero lo vamos a hacer para la siguiente semana, ¿ya? Por eso me urge terminar esto ahora para poder avanzar en la siguiente unidad ya. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer esto de derrame de líquido, ¿ya? Este es un tema interesante, jóvenes, que lo van a ver en otra materia de hidráulica también, que les va a ser útil, ¿ya? En la materia de hidráulica 1 dicto yo, entonces esto también lo vemos, ya un poco, entonces ustedes se van a ir con más conocimiento, ¿ya? Bien, entonces nos vemos a las 9. Gracias, hasta luego, hasta luego.